¿Comenzamos? Erev Tov, Brujim Abayim, buenas tardes y bienvenidos. Darles la cordial bienvenida a esta charla sobre nueva constitución, claves para entender el proceso. Y esta es la charla final de un ciclo que llevan a cabo Comunidad Judía de Chile y Bnei Brit. Y en esta oportunidad, sumados con la comunidad sefaradí, tenemos el honor de contar con Juan José Romero, quien nos acompaña en esta tarde. Primero, agradecer la visita y la presencia. El doctor Juan José Romero es profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile en materias de Derecho Constitucional y Derecho Económico, entre otras. Principales áreas de investigación son el Derecho Económico, el Derecho Constitucional, Derecho y Políticas de Regulación y Libre Competencia. Miembro del Judicial Council de la International Association of Law School en 2019 y como cargos públicos previos fue presidente del Tribunal Constitucional de Chile desde el año 2021 hasta marzo del 2022 y ministro del Tribunal Constitucional desde el año 2013 hasta el año 2022, entre otros cargos y, por supuesto, con una nutrida carrera académica que por supuesto hace que sea un honor contar contigo, Juan José. Gracias por tu amistad y por acompañarnos en esta tarde. También agradecer a Gabriel Silver, quien nos va a ayudar a entrevistar o a hacer las preguntas en esta tarde. Y por supuesto, los miembros de directorios de la Bnei Brit, Comunidad Judía de Chile, Comunidad Israelita Sefaradim, y a todos los que nos están acompañando a través de Zoom y el YouTube de Comunidad Judía y de la Bnei Brit. Así que muchas gracias por acompañarnos. Esperemos tener una tarde esclarecedora o por lo menos aprender o profundizar un poquitito más. Así que los dejo entonces con Gabriel y Juan José. Ahí sí. Bueno, como dijo nuestro rabino, para nosotros es un honor, estamos a puertas como país y también como comunidad de tomar una gran decisión respecto de lo que es el proceso constituyente y lo que es la Carta Fundamental. Hemos desarrollado distintos diálogos, todos ellos por plataforma Zoom, donde como Comunidad Judía de Chile, y acá está nuestro presidente Gerardo Gorodischer, se ha buscado la pluralidad justamente de las distintas miradas. Hemos invitado gente como Patricia Politzer, como Rodrigo Álvarez, Cristian Monkever. Hemos tenido distintas entrevistas y este formato tal vez es distinto. De alguna manera es semipresencial, porque lo más importante tal vez es suerte de estudio que hemos formado gracias al esfuerzo de la comunidad sefaradí y por supuesto tal vez quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales. Esto se está transmitiendo vía Zoom. Ya tenemos mucha gente conectado y que de manera activa también quiere participar, no solamente escuchando. Por tanto, lo más probable es que tengamos preguntas, ya sea acá en el estudio, como también a través de las redes sociales, quienes quieran opinar. Y obviamente hemos terminado ya este ciclo de charlas con un invitado muy importante. Ustedes saben que Juan José fue presidente del Tribunal Constitucional, por tanto tiene una mirada importante desde la mirada de la justicia constitucional respecto del proceso y cómo hoy día se presenta la Constitución. Entonces, la idea es que en su exposición, ustedes saben que la Constitución es básicamente un órgano que tiene básicamente dos finalidades. Una carta de derechos, ahí están los derechos fundamentales, y obviamente una carta de distribución del poder, básicamente nuestros poderes más importantes. Entonces, lo que le vamos a pedir a Juan José en dos partes, tal vez una parte más descriptiva, en términos de cuál es la propuesta de la nueva Constitución, por ejemplo, respecto del Congreso, cómo funciona esta suerte de Cámara de las Regiones, que es una institución nueva con respecto a lo que es la derogación del Senado. Segundo, y tal vez en primera persona, en su rol o ex
miembro del Tribunal Constitucional respecto del Poder Judicial, que creo que es una mirada importante. Tal vez que esto del sistema de justicia, este órgano que va a pasar a designar los jueces, prescinde o no del poder político, la designación, obviamente, de dichos jueces. Tercero, tal vez una mirada respecto a lo que es, a propósito de la contingencia del día de hoy, el tema de la justicia, particularmente la justicia indígena, los distintos sistemas que propone, obviamente, dicha carta o dicha propuesta de carta fundamental, y obviamente tal vez una mirada del rol del presidente, desde la descentralización y de la Carta de Derechos que también plantea esta nueva propuesta. Así que sin más, le damos la palabra a Juan José, como digo, en esta parte más bien descriptiva de la Carta Fundamental, para pasar luego, obviamente, a las preguntas y las intervenciones valiosísimas de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Shalom. Un placer y un honor también estar aquí compartiendo con ustedes. Un saludo a quienes nos escuchan a la distancia, desde luego. Un abrazo a los presentes y un agradecimiento a quienes me acompañan aquí, en particular al rabino Daniel Sang. Voy a intentar dar mi mirada del bosque y también de algunos árboles principales de este bosque. Voy a describir, es decir, voy a intentar indicar sintéticamente qué es lo que hay, a explicar, es decir, por qué ocurre, o al menos avanzar alguna hipótesis, y a valorar, todas en conjunto. Por lo tanto, es un desafío que me impongo a mí mismo. Y en una visión, espero, dinámica, en movimiento, intentar descubrir lo que es probable que ocurra en el futuro. Por momentos pensarán que me estoy desviando del tema. Quiero creer que no va a ser así y que voy a volver a ese tema, porque todo está interrelacionado. Y fíjense que una buena primera pregunta, quizás, es ¿qué se busca con una nueva constitución? No todos le asignan la misma función. Los énfasis difieren. Para algunos, una nueva constitución es una oportunidad única, irrepetible quizás, para contribuir a un cambio radical, a un cambio estructural en el tipo de desarrollo político, económico y social de Chile. Para otros, una nueva constitución, y en especial el proceso que involucra, es una oportunidad para ir reconstruyendo el diálogo y la amistad cívica, e ir hilvanando acuerdos o consensos a modo de casa común. Son dos polos que, desde luego, admiten posiciones intermedias. Ambos polos parten de un escenario común, aunque con diagnósticos diferentes. Vivimos en una sociedad polarizada, muy dividida, en una sociedad crispada, incluso agresiva, cada vez más intolerante, desconfiada y a veces con mayor resentimiento. La confrontación es más común que la cooperación. Hay pocos puntos de unión. Aparte del transversal apoyo por nuestra selección chilena de fútbol, son pocas las cosas que nos congregan. El sentido de comunidad y las instancias para que ello ocurra se han ido disolviendo. Ustedes saben mejor que yo lo mucho que significa pertenecer a una comunidad y el valor de la tradición. La soledad de las personas en nuestra sociedad es mayor y con ella el temor. Junto a esta dimensión más inmaterial, aparece también la preocupación por el bienestar material. El crecimiento económico de Chile ha disminuido y no de manera pasajera. Muchos sienten, y con independencia del tema constitucional, angustia.
por el tema económico. Muchos dirán con razón, me esfuerzo mucho, quiero progresar y sin embargo no veo la recompensa. Mira la situación más holgada de otros miembros de la sociedad y a veces algunos sienten rabia por las diferencias. ¿Qué mérito tienen aquellos a los que les ha ido mejor? Dirán algunos con enojo. La lógica del mérito puede ser muy difícil de aceptar para aquellos que perciben que el esfuerzo no ha dado los frutos que esperaban. Por otro lado, y en su versión más distorsionadas, algunos con un mucho mejor pasar material podrán pensar arrogantemente que todo lo que tienen lo tienen por mérito. No le debo nada a nadie. Ambas posiciones cobijan el germen del maltrato al prójimo. El trato entre los chilenos, de arriba a abajo, de abajo a arriba y hacia los costados, se ha deteriorado. Estas corrientes se advierten también en muchos otros países, hay que reconocerlo. Pero al parecer la sociedad chilena aloja en ella un gen particularmente violento. Considerando lo que sintética e incompletamente descrito, cabe preguntarse, ¿qué grado de incidencia o impacto tendrá una nueva Constitución? Sea esta propuesta u otra, dependiendo si gana la opción apruebo o rechazo, no tengo ninguna duda, y este es un paréntesis, que muy pronto, en el corto plazo, tendremos un nuevo texto constitucional. Nueva Constitución, me parece a mí que es un desenlace inevitable. O es esta propuesta o es otra. Y no solamente nueva Constitución, sino que muchos ensayos constitucionales. Los profesores de historia nos enseñaban que después de la independencia de Chile se produjo un periodo que la historiografía denomina como de ensayos constitucionales, prueba y error. Otros lo denominan de anarquía. Yo creo que una hipótesis que no puede descartarse a buena y primera es pensar de que se viene una época de ensayos constitucionales. Repito, cualquiera sea la constitución que se apruebe, van a haber ajustes y por mucho tiempo. Esa es mi sensación. Pero repito la pregunta, ¿qué grado de incidencia o impacto tendrá una nueva constitución? Desde luego, un nuevo texto constitucional, y no se puede negar, sí puede tener un impacto significativo. Pero el factor más importante dice relación con el estado actual de nuestra sociedad. Pensar que una nueva constitución, cualquiera sea esta, tendrá un efecto determinante en la construcción social es, en mi opinión, exagerar el impacto de un texto político-jurídico como una constitución. Advierto una paradoja. Por un lado, Chile sigue siendo un país formalista y con una importante fe en la ley, en el poder del derecho, como instrumento de cambio social. Incluso de reingeniería social, desde arriba, desde el Estado. El concepto de revolución por vía legal no es ajeno a nuestra historia. Nuestros actores públicos en general, históricamente de hecho, han tenido bastante interés en mostrar que su actuar se encuentra escrupulosamente apegado a la ley. Aunque los hechos no siempre haya sido así. Esto es común en cualquier país y en cualquier momento. El difícil camino de la legalidad, diría Eduardo Noboa Monreal, principal asesor jurídico del expresidente Allende. El difícil camino de la legalidad, pero legalidad al fin. No obstante, hablé de una paradoja. No obstante, por otro lado, creo que hay que reconocer que la obediencia a la ley como valor básico de una comunidad se ha deteriorado mucho. Las dificultades actuales para la mantención del orden público, algo que uno no habría esperado hace no mucho tiempo atrás, es reflejo de aquello, pienso yo. Hoy percibo una extendida anomia
o ausencia de reglas jurídicas y sociales orientadoras al comportamiento de las personas. Considerando que una constitución es un marco de reglas superiores, me parece que la paradoja salta a la vista. Anteriormente, pregunté qué se buscaba con una nueva constitución. Dada la inédita configuración de fuerzas político-ideológicas al interior de la Convención Constitucional, esta propuesta de nueva constitución refleja más una aspiración refundacional, alcanzar y consolidar con rapidez cambios estructurales, y repito, esta nueva constitución refleja más una aspiración refundacional, esto es, alcanzar y consolidar con rapidez cambios estructurales, que una en que se note una predisposición más modesta a favor de una constitución orientada a ser una casa común que cobije o integre. Esto último lo digo teniendo claro que reconstruir consensos puede ser una tarea larga, quizás de décadas. Revisemos algunos aspectos centrales de la propuesta de nueva Constitución y que constituyen un cambio significativo respecto de la Constitución actualmente vigente. Y es bueno partir con la pregunta, ¿cómo se autodefine en esta propuesta nuestro país? En primer lugar, Chile es un país plurinacional. Con posterioridad, diré, Chile es un Estado regional. Chile es un Estado ecológico. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Una democracia paritaria, etc. Chile es, como dije, plurinacional. Primer elemento de la autodefinición y posiblemente el cambio más significativo en relación a lo que actualmente tenemos. La soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. Ya no se habla de soberanía nacional, no se habla de la nación chilena, no. Hay un país, hay un pueblo, Chile, conformado por diversas naciones. Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Voy a omitir los artículos. No se trata del necesario y positivo, hay que reconocer, valga la redundancia, reconocimiento de los pueblos originarios y sus respectivas culturas, tradiciones y cosmovisiones, sino de la afirmación por primera vez en la historia constitucional chilena de que no existe una sola nación, forjada a lo largo del tiempo y a partir de la contribución de personas y grupos distintos, sino varias naciones basadas en consideraciones étnicas. Esta afirmación genera el riesgo de una soberanía fragmentada entre el Estado de Chile y los pueblos o naciones indígenas. Este comentario sigue siendo descriptivo. Algunos dirán, ya comenzó con lo valorativo. Bueno, a veces están unidos. Yo estoy tratando de ser, al menos en esta parte, descriptivo. En algunas va a parecer bastante evidente mi valoración. Abona esta interpretación las consecuencias precisas que se deducen de la plurinacionalidad en la misma propuesta constitucional, la que garantiza a los pueblos indígenas el ejercicio de la libre determinación, asegura su derecho al autogobierno y reconoce sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales. Asimismo, impone al Estado el deber de incorporar la representación política de los pueblos indígenas en los órganos de elección popular mediante escaños reservados, así como en la estructura del Estado, sus organismos e instituciones. Desde la perspectiva de la distribución territorial del poder, crea las autonomías territoriales indígenas, delegando a la ley la definición de sus competencias exclusivas y compartidas con las comunas y regiones. También reconoce el pluralismo jurídico y a los sistemas de justicia de los pueblos indígenas que coexisten en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. A ello se suma la norma situada en el contexto de la participación en las entidades territoriales que exige el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas para la modificación
de las materias que les afecten en sus derechos constitucionales, la que presenta las dificultades que quizás después podemos comentar. Incluso pueden omitir la última frase. Aunque la propuesta anuncia la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado, hay que reconocer de que nos aprecia de manera clara elementos unificadores que afirmen dicha unidad en reemplazo de la idea de nación, que ha jugado dicho rol durante toda nuestra historia republicana. La amplitud de la autonomía política, territorial y jurídica que confiere el texto a los pueblos indígenas dificulta identificar el ámbito en el que se concreta la unidad entre las diversas naciones a las que alude la propuesta. Permítanme hacer un recuerdo. Independencia de Chile. José Miguel Carrera, padre de la patria. Líder de la patria nueva, perdón, de la patria vieja. Bajo su mandato, bajo su dirección, se dictó el reglamento constitucional de 1812, poco después de la famosa PEPA, la Constitución española. En ese documento, en ese texto constitucional, aparece quizás la primera declaración de independencia de Chile. Y es lógico, unido a la independencia viene la autodefinición, la autocomprensión. Y las constituciones son un elemento clave para eso. Pero aquí voy, estamos hablando de lo indígena. Si ustedes revisan cuál es el primer escudo patrio, el primer escudo, el de la patria vieja, en el escudo mismo aparecen dos araucanos, dos mapuches. Esta no fue una gesta solamente de descendientes de españoles. Esta fue una gesta de ellos, ciertamente, pero de ese pueblo chileno naciente en su independencia, incluido araucano. Todavía recuerdo la preciosa carta de José Miguel Carrera al cacique Venancio. Vale la pena leerla. En esa carta, cariñosa, respetuosa, queda muy de manifiesto esta causa común que unía a los mestizos chilenos, a los criollos y ciertamente a pueblos indígenas. Aunque sigo. Chile es un estado regional. Este es un medio camino entre un estado unitario y uno federal. Alguien podría decir que es un estado semifederal, semi-unitario, bueno, da igual. A diferencia de algunos estados federales, como en Estados Unidos, por ejemplo, cada región no tiene un parlamento autónomo para dictar leyes que no sean de dominio federal. Sin embargo, y voy a destacar algunos puntos esenciales, se contempla que tengan una asamblea regional, que es el órgano colegiado de representación regional que está dotado de potestades normativas, resolutivas y fiscalizadoras. Eso antes no existía. El Poder Legislativo Nacional puede delegarle potestades legislativas, salvo en algunas materias, a esta asamblea regional que va a tener cualquier región, si es que esto se aprueba. A muchos órganos hoy existentes se les cambia el nombre, pero también se crean nuevos. Por ejemplo, Consejo Social y Regional, Asamblea Social Comunal. Por ejemplo, les voy a leer a modo ilustrativo en qué consisten. El Consejo Social Textual Regional es el encargado de promover la participación popular en los asuntos públicos regionales de carácter participativo y consultivo. Su integración y competencias serán determinadas por la ley. Quien dirige el gobierno regional y la jefatura de los servicios públicos regionales, escuchen bien, servicios públicos regionales, deberán rendir cuenta ante el Consejo Social Regional, a lo menos una vez al año, de la ejecución presupuestaria y del desarrollo de proyectos en los términos prescritos por el Estatuto Regional. A nivel comunal está el equivalente que se llama Asamblea Regional.
También se crea el Consejo de las Gobernaciones, es decir, todos los gobernadores de las distintas regiones, presidido por el presidente de la República. Se elimina a su vez la figura del delegado presidencial, o como antes conocíamos, el intendente regional. Las metas y funciones son ambiciosas. Es previsible que existan muchos conceptos de competencia. No siempre las facultades están bien definidas. Los límites a veces son difusos, es natural. Esto es un cambio estructural importante. Y quien debiera dirimir las contiendas de competencia, de acuerdo al texto de propuesta de nueva Constitución, es la Corte Constitucional, actual Tribunal Constitucional. Y, desde luego, hay un desafío en términos de coordinación. Es también esperable una proliferación de numerosas regulaciones especiales. Y, ojo, no necesariamente similares de región en región. Y en ese sentido, yo podría esperar incluso una competencia regulatoria, competencia en términos de rivalidad regulatoria, eventualmente por atraer inversiones regionales, entre otras. Los desafíos de implementación, y esto yo creo que no hay dos opiniones, son formidables. Este es un cambio muy importante y por lo tanto la implementación puede ser un camino tortuoso, si es que se avanza así. Enseguida, Chile, país plurinacional, Chile, un Estado regional, pero también se indica, en el primer artículo ya, que Chile es un Estado ecológico. En la propuesta de nueva Constitución, los derechos dejan de ser vinculados de forma exclusiva a la noción de dignidad humana. Y aquí posiblemente voy a tener una posición un poco más valorativa. ¿Y por qué lo digo? Por cuanto se eleva a la naturaleza como sujeto de derechos. Sin perjuicio de compartir la necesidad de profundizar la protección del medio ambiente frente a las graves consecuencias de la contaminación y el cambio climático, esta opción se aparta de la tradición humanista y de la centralidad de la persona humana que ha de caracterizar al constitucionalismo. Adicionalmente, se trata de un cambio de paradigma con efectos jurídicos difíciles de predecir, puesto que no solo es una innovación para nuestro medio, sino que tiene una muy limitada aplicación a nivel mundial. No es posible ignorar que el ejercicio de los derechos de las personas, así como la actividad humana en general, pueden entrar en conflicto con alguna forma de preservación de la naturaleza. Al ser la naturaleza sujeto de derechos, dicho conflicto configurará una colisión de derechos fundamentales, o puede configurar una colisión, lo que implicará en principio ponderar derechos de similar jerarquía, y no como ocurre hoy, un derecho humano y un bien jurídico de especial protección. Tampoco resulta irrelevante la intensiva extensión de ciertos mandatos con el derecho de la naturaleza a que se respete y proteja su existencia, o el deber especial de custodia que se impone al Estado respecto a los bienes comunes naturales. Sobre el particular, merece, yo creo, una mención especial la regulación constitucional de los derechos de aprovechamiento de agua. Se dispone que estos sean incomerciables, eliminando el mercado de derechos de agua, además de convertir los títulos de propiedad sobre ellos en autorizaciones administrativas. Se hace caso omiso de la reciente y largamente discutida reforma al Código de Agua. Enseguida, Chile es un Estado social y democrático de derecho. Esto se ha subrayado como un elemento central. A ver, a nivel de declaración, curiosamente, esto es una hipótesis mía, no hay un gran cambio con lo existente a nivel de declaración. ¿Qué está diciendo este tipo? Parece que le hizo efecto esto. No me ha hecho efecto, creo yo. Voy a intentar explicar por qué. Por favor, lean, si es posible, con atención, el inciso cuarto del primer artículo de la Constitución actualmente vigente. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan
a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. A nivel de declaración, podrá haber diferencias en términos de poesía, pero si uno no hurga en el texto, va a decir, bueno, a ver, está bien, no varía mucho, más allá de algunas sutilezas que obviamente los entendidos pueden hacer. La actual Constitución reconoce y garantiza un amplio espacio de participación, voy a dar algunas características básicas, un amplio espacio de participación de los privados en la actividad económica. Este principio además se ve reflejado de modo más específico en algunos sectores. Voy a leer nuevamente. El artículo 19, número 21, explicita a nivel general este derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Y, por ejemplo, el artículo 19, número 11, habla, la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Si ustedes se fijan, es una derivación natural de este otro principio establecido en términos más generales, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Asimismo, se establece la participación del sector privado en el ámbito de la seguridad social y de la salud, ISAPRE, AFP. Y se establece en la actual Constitución libertad de elección. Asimismo, uno, como rasgo característico de la Constitución actualmente vigente, puede decir o puede destacar la autonomía y libertad para afiliarse y desafiliarse a asociaciones, cuerpos intermedios, sociedad civil, entre el individuo y el Estado. Repito, autonomía y libertad para integrar o no una asociación. Y en esto, en materia laboral, se incluyen las organizaciones sindicales. Es efectivo que la sociedad puede tener una preferencia por una regulación distinta de las organizaciones sindicales. Qué duda cabe acerca de la legitimidad de aquello. Pero hay que reconocer que en algunos aspectos esta Constitución no es para nada neutra. Para nada neutra. Sigamos. Derecho a propiedad fuertemente protegido. Quizás, si uno hace una comparación a nivel mundial, difícilmente hay un derecho, una garantía de derecho de propiedad más protegida que esta. Después podemos decir algunas cosas respecto a la propuesta de nueva Constitución. Bien. Una característica de este Estado social y democrático de derecho, como está concebido en el texto de la propuesta de nueva Constitución, es un marcado estatismo. No quiero hablar en términos peyorativos, ojo. Es bastante evidente la omnipresencia del Estado en los diferentes apartados del texto constitucional. Al Estado se le confían muchas cosas. Tiene muchos deberes, incluso algunos con un grado de detalle bastante significativo. Se tiene una fe bastante elevada en lo que uno puede hacer el Estado. Esto ya seguramente hace surgir la pregunta de los desafíos, de cómo hacer esa implementación. Y prefiero adelantarlo ahora. Podría existir algún temor de que pueda haber alguna frustración, porque a una Constitución no se le pueden pedir tantas cosas. Esto no opera de la noche a la mañana. Sigo. Aquí se reconoce explícitamente empresas públicas, la provisión por el Estado, sobre todo en área de seguridad social, en salud, en educación. Desde luego,
hay un marcado acento en el carácter regulador del Estado. Asimismo, llama la atención el carácter de promoción o fomento del Estado. Después podré hablar algunas cosas al respecto. A lo mejor lo digo inmediatamente. Fíjense que a lo largo del texto se explicitan en muchas disposiciones el fomento a determinadas actividades económicas. Producción agropecuaria ecológicamente sustentable, como deber del Estado. Agricultura campesina e indígena. Recolección y pesca artesanal. Patrimonio culinario y gastronómico del país. Cooperativas, bibliotecas comunitarias, gestión comunitaria del agua potable. Actividades culturales y artísticas, pequeña minería y pirquineros. Mercados locales, circuitos cortos, economía circular. Lo pequeño es hermoso. Bajo la concepción del texto de nueva Constitución, y no lo digo en un sentido despectivo. Enseguida, quisiera destacar algo que sí me llama la atención. Yo no pensé que se iba a llegar a tanto. Ya se venía, como comenté, previendo que iba a haber una modificación constitucional a la regulación del trabajo. Pero quiero describirles sintéticamente la regulación del trabajo en la propuesta de nueva Constitución. Primer punto que quisiera subrayar: el monopolio sindical para negociar colectivamente. En segundo lugar, negociación supraempresa. Es decir, corresponderá a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial. Esto último no deja de llamar la atención. Es algo más bien novedoso, creo yo. Enseguida, derecho a huelga de alto poder. Me explico, las organizaciones sindicales decidirán el ámbito de intereses que se defenderán a través de ella. Limitadísimo espacio para la configuración legal del derecho a huelga. Para su limitación, en definitiva. Y enseguida el derecho a participar en las decisiones de la empresa. La ley lo determinará. Derecho a participar en las decisiones de la empresa. Y esto también lo puedo vincular con el derecho de la comunidad educativa, incluyendo desde luego el profesorado, en los colegios, a nivel de la concepción, de la orientación que vaya a tener un colegio. La ley lo determinará, pero llama la atención y eso es una característica que uno puede advertir. Enseguida, amplio catálogo de derechos sociales. La propuesta de nueva Constitución contiene un nutrido catálogo de derechos económicos, sociales y culturales. La consagración de este tipo de derechos es usual, hay que reconocerlo en el derecho comparado. En particular en América Latina, derechos tales como el derecho a la salud, la vivienda, seguridad social, educación, se refieren a exigencias que son evidentemente muy importantes a nivel de bien común y de una vida digna de las personas. Con todo, un realismo mínimo exige transparentar que el solo hecho de consagrar disposiciones de este tipo en una Constitución no implica de por sí que el Estado será capaz de proveer los bienes a los que ellas se refieren. Muchos de estos derechos sociales de prestación dependen de recursos fiscales. Hay que reconocer que a nivel de principio, a nivel de declaración, se establece algo que ni siquiera se establece en la actual Constitución, que es el principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Las finanzas, textual, se conducirán conforme a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles. El Estado usará sus recursos de forma razonable, óptima, eficaz y eficiente.
en beneficio de las personas y en función de los objetivos que la Constitución y las leyes le impongan. Bueno, otra cosa es con guitarra. Hoy en día, o mejor dicho, uno de los grandes consensos durante décadas en Chile fue precisamente el equilibrio en las cuentas fiscales, la responsabilidad fiscal. No ha cambiado la actual Constitución al respecto, no han cambiado los incentivos, pero es difícil contradecir una constatación evidente, que ese consenso respecto de equilibrios presupuestarios está, no sé si en retirada, pero por lo menos está un poquito desvalorizado. Los números son los números, aquí no hay dos opiniones. Pero incorporar un principio así y entro a valorarlo, me parece que no tiene absolutamente nada de malo, incluso está bien. Después podemos conversar respecto de iniciativa exclusiva. Yo quizás voy a tener una opinión que pueda sorprender al respecto. Por de pronto les sorprenda a mis colegas de universidad. Bien. Voy a derecho a propiedad. 2 palabras quizás después podemos conversar al respecto. A ver. Esta regulación del derecho de propiedad no difiere mucho de los estándares internacionales. Eso hay que reconocerlo. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué genera escozor? Bueno, si uno entiende que existe una aspiración por un cambio radical de carácter estructural del modelo de desarrollo del país, uno entiende también de que existe una aspiración por cambios concretos que pueden afectar el derecho a propiedad. Si se quiere cambiar de manera radical un modelo, necesariamente van a haber expropiaciones. Es imposible que no existan. Van a haber expropiaciones, eso es inevitable. Inevitable. Algunas de ellas están casi anunciadas, sobre todo en lo que se refiere a terrenos indígenas. Entonces, hay temor por parte de un sector de la población chilena, lo que significa que exista mucha sensibilidad. Ahora, concepto de justo precio. Si va a haber una expropiación, tiene que haber una compensación justa, adecuada. Hoy, actualmente, el texto constitucional vigente utiliza el concepto de daño patrimonial efectivamente causado. El texto de nueva constitución habla de justo precio. Sí, es más vago, hay que reconocerlo. Es cierto que esto se interpreta y no es muy difícil interpretarlo, pero también hay que reconocer una cosa. Daño patrimonial efectivamente causado, que es en el fondo una garantía de integridad patrimonial muy fuerte, no, eso está un poquito disminuido. O sea, hay que reconocerlo, por algo lo cambiaron. Enseguida, yo diría que, y esto posiblemente no se ha subrayado lo suficiente, pero cuando a uno lo expropian, a uno le pagan. Hoy el pago es en dinero efectivo, al contado. Bueno, acá existe la posibilidad de poder pagar en documentos. Y eso a lo mejor genera algún problema. Yo entiendo que quizás aquí Gabriel me podrá hacer algunas preguntas más específicas para no seguir esto. El bosque es nutrido. He intentado dar algunas claves de lo que yo creo son aspectos esenciales para una reflexión. Bueno, le agradecemos obviamente a nuestro invitado por la maciza exposición que acaba de hacer. La verdad, es un invitado lujo. Hemos tenido, la verdad, visiones distintas. Los convencionales tenían una visión en primera persona, en un contexto más bien de su mirada política, desde obviamente la tribuna a la cual sirvieron, pero Juan José obviamente una mirada también más académica desde el punto de vista de una persona que además ha participado de lo que es la judicatura en nuestro país. Por eso también ha sido una visión más completa, pero me gusta que hay mucha interacción y muchas preguntas. Una de ellas es de Lucas Testa. Dice, si es que finalmente se
aprobara el rechazo y entráramos en un proceso constituyente, en un proceso más bien abreviado, ¿qué propuesta harías tú de esta constitución, de este proyecto de nueva constitución en positivo y en tu rol de expresidente del Tribunal Constitucional, que a tu juicio es lo central que habría que cambiar, dado que tú mismo señalaste de que inexorablemente lo que ocurra el 4 de septiembre vamos a entrar en un proceso constituyente nuevo y este es un pasaje de ida, pero no de vuelta? Es una gran pregunta con un gran anzuelo. Y yo tengo que tomar la decisión si voy a picar o no voy a picar, como se dice. Y tiene un riesgo referirse a esa pregunta. Y el riesgo es de que necesariamente me introduce en la cancha. De una u otra manera, salvo que sea muy general y deslavado en mi respuesta, voy a tener que manifestar preferencias subjetivas, muchas de ellas. Y eso, claro, va a perjudicar el tenor y tono general de la exposición que yo estoy haciendo. Y como Chile es un país que está crispado, también me corro el riesgo de que, bueno, si alguien está escuchando, supongamos que alguien, digamos, bueno, después de lo que yo diga, se van a cerrar como ostras. Lo que sí podría decir es lo siguiente. Me parece que si gana el rechazo, la hoja debiera seguir estando en blanco. ¿Saben por qué? Porque solo con una hoja en blanco, no sé si me van a entender bien esto, digamos, pero solo con una hoja en blanco en donde existan muchas opciones disponibles, se va a tener la libertad para poder arribar a ciertos consensos mínimos. Lo que sí, yo sugeriría que fuese un texto mucho, mucho más breve. Menos detallado, menos específico, porque aquí voy a decir algo que a lo mejor les sorprenda. Este texto que se propone es un picnic para cualquier juez. Este texto que se propone le abre la puerta, le abre la reja, el portón de par en par al activismo judicial. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay veces que se aplaude el activismo judicial cuando concuerda con las posiciones ideológicas, pero cuando no concuerda, es severamente reprendido ese activismo judicial, ese, en el fondo, deseo aplaudido o rechazado de tener cortes transformadoras. Ahora ustedes comprenderán de que sin necesidad de reforma constitucional, sin necesidad de una nueva constitución, a lo mejor ya eso está ocurriendo. ¿Sí? Y no se ha cambiado nada de la constitución. Lo que sí yo les puedo decir, que con este texto eso se amplía. Y la verdad, hay tantos principios involucrados que para un juez, y esto se los digo desde la experiencia, es muy fácil justificar A o justificar Z. Eso les puedo decir. Muchas gracias. Benjamín Quesilú dice, de no haber habido estallido social, ¿habríamos llegado a tener una nueva constitución? ¿Qué opina? El tema constitucional se ha venido haciendo cada vez más presente desde, yo diría, la elección presidencial del 2009. De hecho, el programa del expresidente Frei contemplaba, no era la parte que se subrayaba con amarillo, pero ya se colocaba esto. A ver, cuando se debilitan los consensos, la Constitución tiene un valor simbólico como un nuevo empezar. Sí, eso hay que reconocerlo. Desde el punto de vista funcional, una Constitución como mecanismo de incentivo, a ver, técnicamente la actual Constitución no es mala. Técnicamente estoy hablando. Hay preferencias, hay opiniones, pero técnicamente no es mala. Lo que sí es de que en algunas áreas en donde precisamente los consensos se han quebrado,
Claro, no es neutra, no es para nada neutral. ¿Cuál es el punto? El punto que en materia, por ejemplo, económico-social, la propuesta de nueva constitución, hay que reconocerlo, es aún menos neutral. Y lo que le estoy diciendo ya no es un tema, es descriptivo, porque solamente alguien con antifaz puede desconocerlo. Bien, muchas gracias. Raquel Calderón nos pregunta cómo va a quedar la nueva justicia constitucional, ya que fue presidente del Tribunal Constitucional, cuál es la propuesta de esta nueva constitución y tal vez puede ser colega, parece que tenía mucho interés en temas más jurídicos, la institución del recurso de protección. Ya. Larga vida al Tribunal Constitucional. Yo aquí me voy a poner la camiseta. Yo no soy capaz, apenas unos meses después de haber estado casi una década en una institución, de llegar y sacarme la camiseta así nomás. Así que hago ese disclosure. Pero bueno. Recuerden ustedes que estaba en riesgo la misma existencia del Tribunal Constitucional. Independiente de lo que se diga, estamos en presencia de un mero ajuste. Un mero ajuste. Si se quiere quedar con la conciencia tranquila, algún convencional, es decir, no, se eliminó el Tribunal Constitucional, bueno, excelente, pero digámoslo, quedó súper parecido. No se eliminó, es un ajuste. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿es un buen ajuste? No, no es un buen ajuste. Pero es curioso, no es un buen ajuste por cosas que a veces pasan inadvertidas. Vamos a lo primero. La principal labor del Tribunal Constitucional está en conocer requerimiento de inaplicabilidad, es decir, controlar la constitucionalidad de la aplicación de una norma legal que va a tener una influencia decisiva en cualquier tipo de juicio. Hoy, las partes de un juicio, oye, individuos, pequeñas empresas, de todo, pueden recurrir por sí ante el Tribunal Constitucional para haber protegido en definitiva sus derechos constitucionales. Bueno, hay un pequeño gran cambio. Hoy en día se elimina la posibilidad de las partes para que directamente puedan accionar ante el Tribunal Constitucional. Hoy esa facultad la va a tener solamente los jueces de aquellos juicios, de aquellos procesos judiciales, cualquiera sean estos. Miren, datos, porque esto no es un tema, aquí los datos hablan por sí solos. Año 2021, 2.606 requerimientos ingresaron. ¿Saben cuántos requerimientos de jueces? Porque ellos tienen al día de hoy la posibilidad también. 10. Voy a repetir, 10 de 2.606. Es bastante fácil decir de que se busca y se producirá un efecto, una disminución muy significativa en eso. Control preventivo, aquí a lo mejor los voy a sorprender. No voy a defender el control preventivo sustantivo de proyecto de ley. Para nada. Ha sido causante de muchos problemas. Lo que pasa es que un juez no es un comentarista. Ahora lo puedo decir, eso sí lo puedo decir ahora. Sí echo de menos el control de constitucionalidad de proyectos de ley en lo que se refiere a la fidelidad procedimental, formal, es decir, que se respeten las reglas establecidas en la Constitución para la formación de las leyes. Yo creo que eso debió haberse mantenido. ¿Está completamente cerrada la puerta para eso? No voy a entrar en tecnicismo, pero no está bien diseñado eso. Por lo tanto, en lo que se refiere a la justicia constitucional, eso es lo que podría decir a grandes rasgos. Enseguida, el recurso de protección. Yo aquí, la verdad es que he escuchado todo tipo de opiniones. Es algo experimental, sí. No es menor estar cambiando la competencia. No es menor. No digo que en teoría sea negativo, ¿eh? Lo que ocurre es de que se genera una incertidumbre de cómo se va a implementar en la práctica.
Y si a eso uno le agrega la enorme cantidad de derechos establecidos en el texto constitucional, claro, aquí la puerta de entrada para una muy masiva intervención de los jueces es algo que difícilmente va a sorprender. Existen varias modificaciones. Miren, algunas preguntas, más que nada. Primero, ¿es mejor que las cosas se resuelvan por un juez unipersonal, un solo juez, o por un cuerpo colegiado de jueces? Es una primera pregunta. Ese es un problema. Los jueces de instancia están ya muy sobrecargados, muy sobrecargados. Y los jueces de instancia tampoco tienen el expertise. Es cierto, en el corto plazo, esto puede ser un cambio que puede generar muchísimos problemas. Quizás en el mediano y largo plazo no, ¿eh? Quizás no, en el mediano y largo plazo. No hay, yo creo, siendo bien justo, yo creo que hay oportunidades y hay riesgos con este cambio. No, entraría en demasiado detalle si es que profundizo en la respuesta. Bueno, hay otras preguntas más, pero no sé si del público presente tenemos también alguna inquietud, alguna duda. Este es un programa que en vivo y en directo le vamos a pasar a la invitada. Sí, de su análisis de la Constitución, yo quiero hacerle una consulta. Si en esta nueva Constitución se puede extraer que predomina la visión de grupos más organizados, como dice Yuval Harari, el historiador, que quieren ser en una sociedad organizada va mucho más adelante por sobre otras, ¿ya? Entonces yo saco la misma conclusión de su relato hoy día. Si hoy día tenemos grupos más organizados expresados en esta nueva Constitución sobre una sociedad desarticulada. Gracias. Es una pregunta profunda. A ver, hagámonos la siguiente pregunta. Voy a partir por acá. Si uno quisiera un cambio radical, ¿qué es lo que haría? Bueno, voy a teorizar, porque no me quiero colocar en lo que estaban pensando algunos convencionales. Bueno, lo primero que a lo mejor uno haría es intentar disolver aquellos centros de poder que ellos puedan percibir como ideológicamente poco afines a sus creencias. El Senado, por de pronto. El Senado, por de pronto. Si me lo permiten, es un gustito que puede salir muy caro. ¿Ustedes sabían que ese primer reglamento constitucional en 1812 contemplaba un Senado? El Senado como institución es previo a la institución del presidente de la República. ¿Se puede cambiar? Desde luego que se puede cambiar. Pero hay una carga de probar por qué se va a cambiar. Y si uno revisa la fundamentación, la verdad es que, al menos aquí, esto es subjetivo, pero uno queda con gusto a poco. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué otro centro de poder puede frenar mis aspiraciones de cambios radicales de carácter estructural? La Corte Suprema. La Corte Suprema tiene su propia inercia. Los jueces no van a cambiar de la noche a la mañana la manera de pensar. Y puede que a algunos les incomode, no lo sé. Aquí sí que estoy siendo, cuidadoso, no lo sé. Pero para algunos, efectivamente, podría ser una opción atractiva. ¿Se intentó interferir y cambiar a la Corte Suprema? Sí, claro que sí. Sí. Al final no se llegó a ese nivel. Quiero decir después algo respecto al Consejo de la Justicia. ¿Tribunal Constitucional? No, es una gran oportunidad el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque los jueces duran por tiempo limitado. Y de hecho, hace 4 meses cesaron en sus cargos, uno de ellos, 4 ministros de 10. Por lo tanto, la posibilidad, y esto yo siempre lo resalté, la posibilidad de aires nuevos
estaba ahí, sobre la mesa. De hecho, el presidente de la República de los 4 eligió 2. Y además, si se quiere un nuevo texto constitucional, tiene que existir un órgano que lo defienda. Entonces, para serles bien franco, no, la mantención del Tribunal Constitucional, esta vez con el nombre de Corte Constitucional, no es algo que me haya sorprendido. Después, uno aprecia un desmembramiento, la técnica del desmembramiento, y voy a responder la pregunta, la técnica del desmembramiento, de un Estado unitario a un fraccionamiento territorial. Con límite, un fraccionamiento territorial. Entonces, nuevamente, cuando se desmembra, hay mayores, quizás, oportunidades para poder colonizar estas partes que antes conformaban un todo. Esto va quizás de la mano con esta promoción de las organizaciones sindicales, casi sin límite. ¿Y este vínculo de dónde salió? Les voy a poner un ejemplo. Consejo de la Justicia. El Consejo de la Justicia concentra las facultades no jurisdiccionales de la Corte Suprema. Y yo soy el primer partidario de haberle sacado todas las facultades jurisdiccionales de la Corte, no jurisdiccionales de la Corte Suprema. Se los tengo que reconocer. Mi evaluación de la aplicación de esas funciones jurisdiccionales es negativa. Y quiero decir una cosa que no se dice. La Corte Suprema participó y presentó una propuesta de articulado. Y esa propuesta de articulado es casi idéntica a cómo quedó actualmente. Yo podría estar de acuerdo o no con eso, pero cada uno tiene que hacerse responsable de lo que dijo o no dijo. Ahora, si ustedes me preguntan, creo que es peligrosa la concentración de poder y creo que quizás se exageró. Aquí estoy valorando esto. Yo creo que era sumamente importante, incluso para la independencia de los jueces, sacar esas funciones. Pero creo que se ha exagerado. Ahora, siguen seguramente preguntándose qué tiene que ver esto con la pregunta. Ejemplo práctico. ¿Cómo se compone, cómo se integra el Consejo de la Justicia? Poderoso consejo. Bueno, dentro de esa integración, más o menos la mitad, no entraré en detalles, pertenecen al Poder Judicial. 8 de 17 son jueces. ¿Cómo se eligen los jueces? Por sus pares. Por sus pares. Bueno, imagínense ustedes esa elección entre pares, entre jueces. Ahí no es una elección estamental, que la Corte Suprema elige uno, Corte de Apelación otros tantos, no. Aquí todos son elegibles y todos son electores. Va a haber campaña política, campaña estilo grupos de interés, pero van a haber campañas, se van a generar fracciones. ¿Y ahí quién va a ganar? ¿Quién va a tener el dominio de eso? Quien tenga las mejores capacidades para organizarse. No tengo ninguna duda de que van a aparecer un sinnúmero de sindicatos, de jueces, pero lógico, si está admitido ya. A lo mejor si yo fuera juez, vaya a saber uno haría lo mismo, digamos. Es una manera de congregarse, es una manera de organizarse. De hecho, ahora, y aquí me cambio un poco de tema, el gran instrumento, la gran entidad que existía para poder organizar a la ciudadanía para objetivos políticos eran los partidos políticos. Los partidos políticos bajaban los costos de organización, pero hoy con la tecnología es súper fácil. Y en ese sentido, los partidos políticos o se ayornan o van a seguir perdiendo poder. Una última cosa, a lo mejor quedo a medio camino con la respuesta, pero efectivamente, cuando se quiere un cambio radical, hay que diluir centros de poder. Y una vez particionado o fragmentado, estoy teorizando, intentar capturar. Y para intentar capturar, ahí quien tenga mayor habilidad para poder organizarse, probablemente es el que va a predominar. Muy bien. La verdad hemos tenido mucha participación el día de hoy, queremos destacarlo, tal vez en un doble sentido. Primero porque
a pesar de lo árido del debate constitucional, temas que para la mayoría de los ciudadanos y quienes integran la comunidad son muy lejanos, muy distantes, pero también hay que decir que hay mucho interés. Yo quiero destacar que en línea tuvimos a mucha gente que participó, opinó, siguió efectivamente tu exposición en nuestra plataforma Zoom. También lo vamos luego a publicar vía plataforma YouTube para que luego obviamente se viralice a través de nuestros distintos canales institucionales, pero también destacar que muchas veces porque el invitado también convoca y genera obviamente interés, y yo creo que este ha sido el caso, así que también felicitarte también por tu exposición, de que son temas difíciles justamente de abordar, pero con un sentido que ha causado también mucho interés, y justamente aquello da cuenta la participación que tuvimos a través de nuestras redes en este nuevo formato bastante innovador que nos convocó la comunidad sefaradí, que nosotros felicitamos. Te damos la posibilidad de despedirte, hacer un cierre, y luego obviamente el saludo final de nuestro rabino. Muchas gracias. Y me interrumpen acá, quiero hacer un presente pero por favor, este es un programa, como dijimos, en vivo y en directo, interactivo, y le damos la palabra inmediatamente. Mi pregunta es la siguiente. Usted es un constitucionalista experto. ¿Usted ha visto en otra parte del mundo esta constitución o algo similar a esto? ¿Y qué repercusiones ha tenido en el lugar donde se ha realmente hecho algo similar a esto? Muchas gracias. Yo fui miembro de la Comisión de Venecia 4 años. No es una propuesta usual en el constitucionalismo. Ahora, efectivamente, hay algunos ámbitos en donde está en línea con lo posible, con las posibilidades, pero por de pronto, un texto extenso como este, con un enorme nivel de detalle, con conceptos poco asentados. Hay un nuevo léxico, en parte. Hay conceptos que a uno le preguntan qué significa, por ejemplo, pluralismo económico. En realidad, no es fácil comenzar a responder algo así. Primero porque uno no tiene certeza de qué exactamente significa y por qué, porque está en desarrollo. Ahora, quiero decir una cosa. Claro, uno investiga. ¿De dónde aparece, por ejemplo, el concepto de pluralismo económico? Sí, la Constitución boliviana y algunas otras latinoamericanas, ¿cierto? Cierto. Por ejemplo, a ver, fíjense en esta disposición. Esto es muy atípico. Chile, textual, declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre de violencia. Impulsa la integración regional, política, social, cultural, económica y productiva entre los estados y facilita el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas. No, pues no es bien particular. Y estoy dando un ejemplo. En otros, claro, se sigue la línea, pero tiene cosas experimentales. Sí. Profesor, para los que somos legos en textos legales, perdonando la redundancia, al leer, y me tomé la lata de leer eso, porque para el que no es entendido es realmente una lata, pero aparecen muchos deberes. Por ejemplo, se habla de educación libre, educación justa y de calidad. Se habla del derecho a la vivienda. Se habla del derecho a la salud, también de calidad. Se habla de muchos derechos, pero no se habla en ninguna parte cómo se van a resolver esos derechos, que requieren sacos de dinero y consensos muy amplios, que son muy difíciles de obtener. Si no, va a ser letra muerta. ¿Qué sacamos con decir que la gente va a tener derecho a la vivienda digna? No está muy claro si es propia, pero supongamos que sí, propia. Tenemos en Chile, a fin del próximo año, y ese tema sí conozco, un déficit de más o menos 750.000 viviendas. En los mejores años se han construido en Chile
80 o 90.000. Si le quitamos a esos 90.000, 60.000, que es más o menos el crecimiento vegetativo, en matar el déficit habitacional nos vamos a tardar, no sé, 50 años o nunca. Entonces, los legos leemos esa Constitución y nos suena muy bonito. Chile es un país democrático, la gente tiene derecho a la vivienda, la gente tiene derecho a la educación de calidad, la gente tiene muchos derechos, pero no aparece nada cómo se va a implementar. Y eso siempre dice que va a ser materia de ley o se verá más adelante. Yo sé que hay leyes en las cámaras que llevan 10 años o más. Y esas cosas que implican inversiones gigantescas, no veo cómo se puedan implementar. Esa es la cosa que quiere saber el común de la gente, que no es tan entendido en el léxico, pero que ¿quién va a estar en desacuerdo con que tengamos todos educación gratuita y de calidad? Todos vamos a estar de acuerdo. Todos vamos a estar de acuerdo que la gente tenga derecho a una vivienda propia. ¿Y de dónde la sacamos? Perdón. Ok, gracias por la pregunta. A ver, tiene toda la razón. Este es un tema de sentido común. Este es un librito, está bien. A ver. Habría que ser muy demagogo para creer de que por escribir algunas cosas en un librito, automáticamente, casi por arte de magia, van a aparecer resultados concretos. Yo creo que ya todos somos bastante adultos como para estar creyendo una cosa así. Hay que tener mucha pachorra para estar diciéndolo, ¿eh? Porque francamente el mundo real es distinto. La implementación es de una exigencia formidable, pero cualquiera sea la nueva Constitución, no va a cambiar esto, de que cualquier derecho social de prestación que implique una prestación requiere ser financiado. Puede servir de objetivo, y un objetivo loable, ¿eh? Pero indudablemente que esos derechos sociales van a poder concretarse en la medida en que existan recursos financieros. Ahora, alguien puede decir, bueno, es un derecho. Yo voy donde un juez. Y ahí se va a generar una tensión. Por un lado, claro, se establece equilibrio fiscal. Seamos responsables, no gastemos más de lo que tenemos. Y por otro lado, se abre la puerta en el otro polo para que el juez, en virtud de una resolución judicial, intente, en el fondo, hacer vida, hacer realidad ciertas cosas, bajo su criterio. Y ahí se genera una pugna. Eso es lo que puedo decir al respecto. Y esto que digo aquí es válido para esto o para cualquier constitución. Y para finalizar, no, solamente agradecerles la atención, un saludo a la distancia a quienes están escuchando por Zoom. Quiero decirles que me honra estar aquí con ustedes. Yo compartí la semana pasada la ceremonia de Shabbat, a la cual el rabino me invitó. Y es muy bonito. Así que créanme que es un honor. Les agradezco la atención, les agradezco la oportunidad de poder hablar sin mucho límite de tiempo. De verdad se los agradezco. Cuando a uno le dan 15 minutos en realidad no puedo decir nada. Y muy bien, pues. Miren. Muy agradecido. Shalom. Bueno, primero y principal, agradecer formalmente en nombre de Comunidad Judía de Chile, Bnei Brit y Comunidad Israelita Sefaradí, en nombre propio, tu amistad y por supuesto que nos acompañes y tu tiempo valioso y bueno, y por supuesto la clase magistral que nos has impartido. Y por supuesto, bueno, invitarte, es tu casa, esta cuando gustes. Y voy a invitar a presidente de Comunidad Judía de Chile para que te entregue un presente.
Bueno, acá adelante, acá adelante. Abraham, por favor. Vení en nombre de la Benebrita. ¿Sí? Vamos.